Ahí vamos. Gut. Sehr gut. Wer will Zognepes? Wer will uh, Good morning. un segundo. It sounds like you might have switched to a different language. No, cancel. Bien, ahí va. Wer will Zognepes? Wer will derzählen etwas? Was ist derzählen? Derzählen es Contar. contar. Contar en el sentido de como una narración, no contar números, Ujú. sino contar. Shalom Aleichem, Tali, Shalom Aleichem. was machst du? Afrage. Ujú, Der Yossi. Leubenist. ¿Es perdón? No, es como permiso. Ah, permiso. Me vino la Ujú, palabra a la cabeza y digo, ay, ujú, permiso. ¿Cómo Yo, decías que era contar? Que no es sogn, yo, es otra. O sea, sogn Zog, es hablar, decir. yo. Bueno, Zogn es decir, Ujú. decir. Derzählen, ahí lo voy a escribir. Contar. Gut. Lo escribo ya mismo por el chat. Derzählen. 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 Pero der Zählen es un sustantivo, es una narración, entonces. Oh, No, es un esto verbo. es una palabra junta, no Es es un verbo. der Zählen. No, no, claro, Es claro. verbo, es Derzählen es un verbo. Ah, ok, verbo. Es un ok. verbo en infinitivo, claro. Ok, ahí mi confusión. No, no hay problema, no hay problema. Eh, hay, hay verbos, muchos verbos que tienen ese, ese prefijo, digamos, que no es un prefijo, o sea, es parte del verbo. Y este es un verbo que no se puede separar. Hay otros verbos que sí se separan. Este no, es derzählen, Ok. ¿sí? Ujú. Derzählen, der. O sea, hay algunos verbos que empiezan con der, otros que empiezan con va, otros que empiezan, depende, con fer, como... Derzählen entonces es contar en el sentido de una Narrar. narración, ¿sí? Contar algo. Entonces vos, yo lo que hice es preguntarles, como siempre, wer will sagen etwas, ¿no? ¿Quién quiere decir algo? Wer ¿sí? Willen, wer will, de willen, querer, wer will sagen etwas. Esta vez dije, wer will erzählen etwas, ¿sí? ¿Quién quiere contar algo? En vez de decir, dije contar algo. ¿Mm? Eh, puede serlo cualquier cosa, puede ser que quieran repasar como la forma en la que se presentan, eh, puede ser cualquier cosa, como algo que implique que ustedes hablen, que digan algo, que cuenten algo. ¿Mm? ya una pregunta. ¿El bill Sí, nunca cambia? O sea, ¿y es bill? O sea, ich yo quiero, will, ¿y bill o billne? O sea, no es. willen. Sí, Bilne. el verbo es willen, ¿sí? Probablemente lo vieron y tengo que No, llegar a esa clase. Ah, ok. no lo vimos, no vimos específicamente el verbo willen, no lo vimos. Eh, willen es un verbo que, como otros que sí vimos, como kennen, por ejemplo, kennen, siempre va a ir acompañado de un verbo, o sea, de un participio, o sea, de un verbo en infinitivo, ¿sí? Un verbo como, por ejemplo, wer will sagen etwas, ¿no? Wer kann lernen. Cuando yo les pregunto quién puede leer,
¿Quién quiere leer? Wer will lernen? Will es el verbo que se conjuga y va acompañado de otro en infinitivo. ¿Sí? Entonces, wer will lernen? Wer will Zognepes, ¿sí? Ya después vamos a ver las conjugaciones, pero en principio es Ich will Zognepes, du willst, ¿sí? O sea, tienen los mismos sufijos que como otros verbos, ¿no? Ich will, du willst. Uy, hay gente que se está queriendo conectar. Sie, Will. es will, Will. ¿sí? Acá no tenemos la T Es. final, ¿sí? La TES. No. Esperen. Por ahora quedémonos con esto, ¿sí? Después lo vamos a ver estos verbos un poquito mejor. Pero ahora nos quedamos con esto. Entonces, pero esto es para que entiendan, cuando yo digo wer will Zognepes, bueno, ¿quién quiere decir algo? Wer will. Ich will. Ich will. ¿Y cuál es el infinitivo? Willen. Lo escribí acá en el chat. Ah, perdón. Will. Willen. No, no. Está ahí escrito. Willen. ¿Sí? Por ahora nos quedamos con esto. ¿Sí? Afrage. Yo. Was meint a gut Oimtuv? ¿No, ¿no la escribiste Sí, eso? Sí, Yontef. Yom Tov. Yom Yontef. Yom Tef. Tef, pero es Sí. la tes, la... Sí. Ok. Yo les mandé Y la veis. esto Estoy viene, confundida. esto viene a raíz de lo que yo les mandé ese Sí. flyercito que a la vez a mí me reenviaron, sí, me reenvió una profe muy querida. Entonces yo se los mandé a ustedes y les dije, después vamos a explicar algunas cosas de este flyer, ¿sí? Ese flyer venía a cuenta de que, bueno, de Shavuot, Yo. de Shavuos. En yiddish se dice Shavuos. Shavuos. Shvues, ok. Shavuos, sí. O sea, Shavuot, que es un término de hebreo, se dice Shavuos. A ver si puedo encontrar este flyercito, así lo vemos. Vamos a buscarlo un segundo. Esto viene a raíz de eso, ¿no? Sí, claro, porque vos pusiste eso, Sí. Daniela puso Agut Lontenef y Ujú. Nori lo puso en alfabeto y que yo lo leí en como si fuese y no entendía. Como estaba bien. Bien. No, está perfecto, está perfecto, está perfecto. Está muy bien que hablemos de esto porque yo lo dije y se los envié. Si se los envié es por algo, no es que se No, los no, envié sí. por algo. Vamos a compartir, voy a compartir pantalla, ¿sí? Así vemos esto de lo que estamos hablando, ¿sí? Aguárdenme un momento. Ahí va, vamos a ver si puedo abrir la pantalla. Ich wünsch euch a Sí, sí, bueno, justamente lo que quiero hablar es, ahí lo estoy viendo. sí, ahí comparto yo pantalla, ¿eh? Porque acá hay algo que yo no se debería escribir exactamente así, por eso lo quiero aclarar, ¿sí? Esto tiene algunas cuestiones. Admit. Voy a compartir la pantalla, espérenme un segundo. Bien, share. Ahí vamos. ¿Sí? Ahí lo estamos viendo. ¿Sí? Entonces, en principio, lo que dice acá es, sí, ich, ¿qué dice la segunda palabra? Wünsch. Bien, Wunsch.
Ich wünsch. Wünsch es, viene del verbo, está conjugado, ¿sí? En primera persona, en el singular. El verbo en infinitivo es, ¿cómo será el verbo en infinitivo? Wünschen. 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 Eso es, Wünschen. wünschen. Le agregamos la langer nun, Nun. ¿sí? Wünschen. Wünschen quiere decir desear, Dice, Mm. desear, ¿sí? Mm. Entonces, Ah, es tipo, perdón, es tipo sí, feliz cumpleaños. Vincent, exactamente. ¿cómo era? Admit. hurra, hurra, Ah, mir wünschen dir. Sí, Vincent. Sí. 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 Fin. El feliz cumpleaños dice es hurra, hurra, mir, que es Ah, mir, No, nosotros. nosotros. nosotros, muy bien. Wünschen, Deseamos. Dir. dir es Dir. que A esto no lo vimos ustedes. bien todavía, pero ya lo vamos diciendo, es a ustedes. No, a vos, A vos. a vos, a A vos. vos. Dir es a vos, porque le estamos cantando a una persona el feliz cumpleaños. ¿Sí? Hurra, hurra, mir wünschen dir, te deseamos a vos. Mir wünschen dir. Gesund Y und lo que dice es eso, gesund, que sabemos lo que es gesund. ¿Vos meint gesund? Salud. Salud. Saludable. Bien, Salud. salud, perfecto, depende del contexto, puede ser un adjetivo o un sustantivo, ¿sí? Ujú. Mir wünschen dir gesund und Glück. Glück, Felicidad. felicidad. Ujú. Sí, sí. Entonces, Mm. ¿qué pasa acá? Acá tenemos ich wünsch, deseo, pero acá tenemos el euch, que es a ustedes. En la canción del feliz cumple teníamos ich wünsch, mir wünschen dir, Dir. dir, que es a vos. ¿Sí? En este caso es euch, que es a ustedes, ¿sí? El ir, que es el que vimos, el pronombre personal ir, que es ustedes Mm. o usted, ¿sí? En este caso se transforma, ya no estamos más en caso nominativo, pero ya lo vamos a ver. Bien, esto es dativo, ¿sí? Es a, o a ustedes, ¿sí? Es como un objeto indirecto, a ustedes, ¿sí? Por eso cambia del ir, cambia al euch, ¿sí? Entonces, ich wünsch euch, pero acá podría decir también ich wünsch dir, Mhm. ¿sí? Te deseo a vos, ¿no? Como podría ser también. Ich wünsch euch, en este caso, a ustedes. Ah, ¿qué pasa en este caso? ¿Qué le falta a esta Aleph para que sea A? El pase. Pasej. Pasej. Bien, le falta pasej. Acá, si lo queremos escribir bien, o sea, si lo queremos escribir correctamente como tiene que ser, le tenemos que, tiene que estar el pasej. Y el Ah, Aix eso fue también. eso fue un error, Y digamos. el EIG también, no es un error esto. Lo que pasa, Ah, y el EIG también, excelente, muy bien. Eso es lo que yo les quería decir. Al EIG también. Porque si no, lo vamos a leer EIG. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? claro. Muchas veces, especialmente hablantes de Yiddish israelíes, Mm, especialmente, no escriben la A sin la pasej, porque escriben, ya directamente usan Aleph, directo, sol, como no se toman el tiempito o el trabajito de que sea con la pasej. No, ya asumen que uno va a entender que es pasej. En este caso es A. Entonces escriben sin especificar qué es, ¿sí? Lo mismo, el diptongo
directamente, y eso lo van a ver mucho en la literatura, también muchas veces pasa que no van a encontrar el pasej en el diptongo para la ai, sino que va a aparecer ei, ¿sí? Esto va a pasar, se lo van a encontrar, ¿sí? Pasa que pero ya conocemos la palabra, la podemos, o sea, si la conocemos, la podemos leer bien como tiene que ser, ¿sí? Ok. Eh, en este caso pasa ich bin eich, ahí le falta la pasej a ich, ¿sí? Para que sea el diptongo ai. Después a la alef le falta la pasej. Después freilichen está bien, También le freilichen falta. está bien. No, No, porque es Frey. frei. Y la E, pero no lleva el pase arriba la F. Muy Frey, bien, a la Frey. F, la Fey sí, muy Yo. bien, Mm. muy bien, Pero porque son ella se unos refiere a vagos la... estos israelíes. No quieren Es que Uno que se escriben toma el muchos tiempo de escribir escriben CH. muchos puntitos en hibrit, la verdad. Excelente, muy bien eso, muy bien esa observación. A la Fey, ven, ahí yo ya no me estaba dando cuenta sola. Le falta pues ya también como no lo advertí. Excelente, vamos a reponer lo que falta. Pero A la Fey, los teclados en hebreo a la no Fey le tienen falta, esos caracteres. no lo tienen, no, No. pero exacto, pero si de repente, yo creo que es igual, tal vez sí debe, no sé si tienen o no tienen, Los no del estoy segura. teléfono En hibrit no. no. En En el hibrit teléfono no. sí, el teléfono sí En se Sí. puede. iPhone tiene, Bueno, Yo puede tuve ser. que bajar Android una no. aplicación en Android, tuve que bajar una aplicación en Android para tener los puntitos en Yiddish. Tenés un No, compromiso. No, no, Terrible. fue un día nomás, fue un día nomás. no, En la compu no. En Android ustedes pueden poner idioma Yiddish, No, no y, tengo y- yo Yiddish, solo hebreo. pero no, pero podés elegir Yiddish en Android y en iPhone también los dos, puedes elegir Yiddish y si ustedes hacen como se quedan en la letra, por ejemplo en la Aleph, Sí, aparecen si las se quedan, opciones. aparecen las opciones, Sí, Cometz sí, Aleph, Pasej Aleph, bla, 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 sí, bla, sí, 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 ¿sí? sí, eso sí, eso sí. Perfecto. Sí, sí, Bueno, sí. entonces, esto está bueno verlo, ¿sí? Bien, a la Fey le falta la rayita arriba. Claro, Bien, perdón, estoy mirando la Sholem Aleichem. Aleichem. Alejem Sholem. Alejen Shalom. Se me mezcla con el Shalom Aleichem de Librit. Estaba pensando esto del teclado que decían que, claro, yo lo tengo en Ibrit y no viene con los puntitos. Estaba viendo si apretaban la Aleph y aparecía, pero no. Busquen Por el lo menos teclado en Yiddish. A mí me Está. costó, te digo que tuve que encontrar con una aplicación que no sé cómo se me instaló y me aparecieron los puntitos. No, en el Pero celular, Sí. simplemente en WhatsApp, por ejemplo, si lo quieren usar, es Yiddish y listo, ¿eh? y No tiene ninguna de paso te complicación. pregunto cómo se escribe tu nombre, porque lo quise escribir el otro día en Yiddish y no me salía. Entonces dije, se me ocurre que debe ser como en hibrit, Mi con nombre, Shin, pero no vamos a sabía, escribirlo. para No, tenerlo a yo lo mano. escribo así, A miren, ver. es Ah, Yasmin. Yas. No se me había Y ocurrido. así, ahí lo escribo. Yasmin. Yasmin. No se Oh, me había ocurrido. Pensaba en el sonido fonética. Shin de entrada. No, pero en estos casos, ¿hay alguien acá que tenga, a ver, algún nombre así como parecido al mío? No. Con el caso de Iria, no, nadie. ¿O sí? Yolen Alejen, Alejem disculpas Sholem, Guada. que interrumpa, ¿cómo están? Estoy mirando mi celular, me estoy mirando mi celular y me aparece Yiddish Israel, Yiddish Estados Unidos. Sí, a mí Yiddish, Bueno. estoy mirando exactamente lo mismo. Me aparecen esas dos opciones. Ah, Uno de eh, Israel y otro de Estados Unidos. la verdad, ahí, Y pondría el estadounidense porque supongo que debe ser más parecido a, digo, a ver, como prueben. A ver, no que sé. justamente no tenga como, que tenga los puntitos y no A ver, esta cosa prueben. de, a ver, ¿Qué sucede? presiona la tecla.
O sea, hay que bajarlo como si fuera una aplicación, ¿no? Porque yo el mío de Hybrid lo No, bajé hace 3000 años, por eso. No me acuerdo. Ah, mira, no, acá está. no es como una aplicación. Tienen En que el ir WhatsApp, esto no tengo mi celular acá. en la Tienen que ir configuración de WhatsApp, en la tuerquita de WhatsApp, ahí Ah, aparecen las opciones en de el idiomas. en el teclado, cuando están en el teclado, Sí, sí. ¿sí? Ahí va a aparecer, abajo creo que hay como un planetita, como una especie de, como representación de un planeta, un dibujito. Creo que tienen que ir ahí, Sí, es apretar, ahí. Ujú, es ahí. exactamente. Es ahí. Apretan ahí y les van a aparecer como muchas Sí, opciones de idiomas. este Yiddish tiene el pase Aleph y el Comet Aleph. Ujú, ahí va. Así que. Si Ahí quedan, yo si les quedan mandé, perdón, les mandé el ¿sí? icono del que yo bajé, que tiene los puntitos y todo. Ese teclado, yo lo mandé al grupo. Ah, ahí va. Excelente. Está bien, Bueno. buenísimo. Para quienes quieran, A ver si es el mismo que eh, bajé yo, porque a mí en el teclado no me aparece. Yo me bajé el teclado en Hybrid y le puse la aplicación esa. Claro, Marina, el mismo, tal cual. Sí, sí. Ah, bien. Marina, ¿a vos te aparece, el de Estados Unidos te aparece con el pase, ujú. Ah, Sí, porque tenés vos que sabés que a mí no. presionar o sea, presionar Aleph y te aparece pase Aleph y Comet Aleph Claro, Ujú, a se los porque yo quedan. costados. presiono y me aparece el 5. También, porque tiene los números. Solo el 5, no Eh, me aparece la otra opción. Bueno, gracias. Vayan En probando Gboard. y lo vamos viendo. Pero sí, El- debería estar todo bien. Esto es alfabeto y si confusión. usan, si usan Pero Gboard, está bueno que lo lo tengan tienen. igual. Sí, pueden escribir después, Sí, está si buenísimo. quieren. En Ujú. Gboard se puede seleccionar ya sea Claro, hebreo o keyboard. yiddish. No, Ajá. Gboard de Ah, Google. sí. Ujú. Ah, bueno. Gboard, de los dos. Ok. Ujú. Perfecto, perfecto. Genial. Buenísimo. Entonces, ich wünsche euch, ¿sí? A freilichen un. Entonces, yo les deseo a ustedes un feliz, ¿sí? Y Alegre, feliz, a freilichen un. Acá también tenemos un temita, ¿sí? Mm. Acá tenemos ruiken, ¿sí? Ruiken. Ah, yo pensé que era Roiken. Ruik, se los voy a escribir como debería estar escrito, ¿sí? Se los voy a escribir bien, correctamente. Eh, ru, ¿qué quiere decir exactamente Rubiken? ahora les digo. Así, esto, ruik, Mm. quiere decir, ru es paz, pero porque tenemos otra opción para paz, que es sholem, ¿sí? Sholem. ¿Son dos Ahora, raíces que significan lo mismo? las dos, pero ru es como, tal vez sholem, a ver, se pueden usar en distintos, tal vez para decir cosas ligeramente distintas. En este caso, Rui, que es como pacífico, como tranquilo, ¿sí? Tranquilo, ¿sí? Que tengan, que ustedes tengan un alegre y tranquilo, o sea, sin problemas, como en paz, ¿sí? En paz y ontef, ¿sí? Claro. Intef. Apacible, algo así, ¿no? Claro. Ujú. ¿Es un Rui. germanismo o es Ru porque... es un germanismo. Ah, claro, porque el otro Ru. es hebraísmo 300%. Yo creo que también podríamos decir Sholem si quisiéramos, ¿sí? Pero Ruik es como lo que les digo. ¿Y vos decís Es que acá se tendría que escribir sin Aleph directamente Sí. Ruiken? sin Aleph, sin Ok. Aleph. Si lo escribimos en un Yiddish estándar, ¿sí? Es sin Aleph. Lo que pasa es que también, esto está bueno verlo, porque si ustedes leen, si van a algunas fuentes, si trabajan con alguna fuente,
especialmente más antiguas, de cuando el Yiddish no estaba estandarizado, ¿sí? Y era como un Yiddish más germano, van a encontrarse con esto, van a encontrarse con que de repente hay una Aleph ahí, Ruik, ¿sí? Como una Aleph especialmente. Esto lo van a ver, ¿sí? Eso, Lo van a poder encontrar. Sí, esa Aleph o el Hirek Yud es para no leerlo Roik, porque si fuera una ¿no? Si fuera una no Yod enten- común se leería Roik instead of Claro, Roik. Roy, el diptongo. Claro. Claro, Ah, para convertir un diptongo Para en dos romper el sílabas diptongo. separadas. no, porque... Ah, perdón, ¿qué me estás diciendo? ¿Vos decís la Hirekyud? yeah. No estamos hablando de la otra, la que está escrita con Aleph. Son la que yo escribí que está bien. Digo, Sí, el rol de la Hirek Yud y la Aleph sería de romper el diptongo, si no se leería Roik. O me equivoco? ¿O no? claro, Roik. Ujú, exactamente, exactamente. Mm. Sí. No sé si también puede ser que tenga que ver, puede ser que sea por eso que se incluye la Aleph. También puede ser que de alguna forma lo que yo les decía, si es como más germanismo, Ru no se escribe RU en alemán, se escribe distinto, es como con Ru, Se también escribe con U con H. diéresis. ¿Es como una vocal que no existe en Yiddish? ¿Algo así? No O... importa, no nos enganchemos mucho, ¿sí? No nos Ah, enganchemos demasiado porque no quiero que se mareen, pero está bien pensado como lo pensaste, Pablo. Podría ser, ¿sí? Lo Mm. importante es que ven que, claro, está la Hirek y Ud, ¿sí? Ruik. Exactamente. Si no sería, se leería Roik. Es verdad. Ujú. ¿Sí? en mi diccionario Ruik está escrito con Aleph, Mira, así como está escrito en el flyer. ese diccionario, ¿cuál era? El de Ivo, el El de de Ivo. Marcos Greenstein. Ah, yo tengo el Bueno, mismo. Lo tenían mis viejos en su casa. Ese, me lo... Re contenta. sí. tal vez valgan las dos. Lo que les puedo decir es que en Yiddish estándar, si van a un diccionario Yiddish estándar, es Ruik. ¿Sí? Pregunta, Jazz. Sí. O sea, Yontef, o sea, se escribe Yom Tov, pero se pronuncia Yontef como Ah, Shabbat, se pronuncia bien. Shabbat. Ya. Vamos a eso. Ajá, Ah, sí, vamos a está eso. bien. Entonces, vamos a compartir pantalla. Ahí vamos. Sí, porque la palabra, perdón, vuelvo a Ru, ¿sí? La palabra paz, vamos a dejar un segundo, es Ru, ¿sí? Ru. La palabra para paz es Ru, ¿ok? Entonces, la Hirekyud Ik hace que sea, en vez de paz, pacífico. ¿Se entiende? Como que lo adjetivamos, ¿sí? Mm. No Y el habría, Ru es en realidad, paz. en principio no habría motivo para que esté la Aleph. No hay motivo para que esté la Aleph, porque la palabra Ru, que es paz, tranquilidad, es eso lo que significa, ¿sí? No tiene Aleph. No tiene Aleph. Se escribe Reish, Vov, ¿sí? Ahora, después, ¿por qué está la Aleph? Bueno, tal vez es una forma un poquito más antigua, pero no es yo no creo que sea la forma estándar, ¿sí? De decir Ruik, ¿sí? Que es la que yo les puedo decir con seguridad, que es Reish Vov Hirekyud Kuf, ¿sí? Pero se la pueden encontrar, evidentemente está también en el diccionario, que tiene, Ya, bueno, sabes que lo y encontré ahora sin Ale vamos, en el claro, de es que, Mark Greenstein. también, Sí, lo que pasa es que tengo una edición por ahí que es más vieja, Ah, lo del tendría no. que buscar en Yiddish, pues yo lo busqué desde el español al Yiddish. Tendría que buscar cómo Ah, figura Ruik desde el Yiddish al español. yo lo busqué en ah, Yiddish directamente. Y está ahí va. como calmo,
calmo, Calmo, sereno. calmo, quieto, tranquilo, sereno. Exactamente. Calmo, exactamente. Eso significa, ¿sí? Sin complicaciones, sin... Eso es lo que queremos decir. Ahora vamos al Yom-Tov, ¿sí? Bien. Entonces, volvemos. Entonces, ich wünsche euch a freilichen und ruhigen, ¿sí? Acá tenemos en hebreo, el término es Yom Tov, Yom Tov. ¿sí? Ujú. Yom Tov. En Yiddish, esto, y se escribe igual que en hebreo, se dice Yom Tev. Yom Yom Tov. Tev. Yom Tev. ¿Sí? Sí. Ni modo de decir Geburtstag. Geburtstag. No se usa. ¿Cómo, Gaby? No te entiendo. No se usa Geburtstag. Lo que pasa es que no estamos hablando de un cumpleaños acá. Ah, perdón. No, 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 no hay problema. Acá estamos hablando, yo esto se los mandé porque fue Shavuot, Ah, ok, sí. ¿sí? Entonces, creo que alguien dijo, yo lo mandé a alguien dijo, Nora, ¿vos habías mandado a Freire algo parecido? Agutiontef, A porque Gutiérrez. mi Ahí va, familia decía Agutiontef para cualquier fiesta. para Mm. cualquier fiesta, exactamente. Claro, En lo que, este, ven, lo que veo es que se escribe con una rayita que no me sale cómo se llama, sí, con un strich, con un está conector. bien, Sí, strich. sí, 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 el guioncito. sí. Claro. Yontef. 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 Sí, en Yiddish se dice Yontef. Mi Y, abuela directamente lo usaba tipo, ¿quiénes vienen a cenar a Yontef? Como un, Yontef, claro. como un Sí, sustantivo. O sea, sí, no sí. solo lo decía tipo Agut Yontef, sino que se refería como, ¿quién viene a claro, Yontef? Sí. Igual. Y En casa cualquier también. fiesta era Yontef. Sí, Rosh Sí. Hashanah O sea, Rosh fundamentalmente. Hashanah, Yana, cualquier ¿no? fiesta. También. Pesaj, Rosh Hashanah y Claro, Pesaj, porque mi abuela no tenía idea cuando era Shavuot. O sea, era tipo, Claro, Claro, No, no, tal no, ¿quiénes pero cual. vienen a Yontef? la brajá dice, tal cual. también dice Yontef. Cuando vos haces una brajá, saludás por un Yontef. Cuando prendés las velas. Ujú. mm, Sí, Esas son como las fechas importantes. sí, Exactamente, el calendario sí. judío. Ujú. Cualquier Mm. fecha, sí, importante se le Yontef. dice Yontef. Sí, sí, Igual Yontef. por ahí Ujú. para Pesaj decían Pesaj en mi voz. Sí. O Porque ponele, mi vos, Pero abuela decía, me cua- llamó tal por Yontef. ujú, claro, lo que yo digo de la brajá es que vos prendés la vela y decís Baruch atah Adonai lo melech Yerolanu bemitzvotav, betzivanu leadlik ner shel Yontef. Yontov. ahí va. Puede ser. Perfecto. Sí. Ahí está. Sí, 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 Hace sí. mucho que no lo escuchaba, Nora, pero puede ser, ¿eh? Seguro, seguro. Sí, 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 ella aparte lo afirma. Sí, lo tomamos como un hecho. No, que digo que Ruth, en mi familia también lo dijeran así, o en las sí, comunidades mismas por ahí, que es muy ashkenazíes, por ahí también lo decían así, que, ¿no? que digan Yontef en vez de Yom Tov. Ujú. Y por ahí hacían todo en hebreo, por ahí en esa parte lo cambiaban. No Claro, sé, me sí. suena que... Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Sí, sí, sí. Hay una forma de decir todo esto, de decir lo mismo que dijo Nora, que lo dijo como en hebreo, está la pronunciación ashkenazí de esto, Sí. ¿no? O sea, lo Claro. mismo, pero dicho en la forma ashkenazí, ¿sí? Eh, bien, entonces, Yom Tov, lo que dijimos, se dice Yom Tov, y Shavuot, ¿sí? Acá te dice, un Riken Yom Tov Shavuot, o sea, ya especifica. No dice, no se queda en Yom Tov, se especifica Shavuot. ¿Qué Yom Tov? Shavuot, ¿sí? Shabúes, se dice. No, Shavuot. Shbúes, shbúes. Ok. Fíjense cómo se escribe, esto es el hebraísmo,
Mm, ¿sí? Fíjense que termina con esta letra que es la sof, ¿sí? la sof. Como característica de muchos hebraísmos y que yo les conté que, que siempre que encontremos la sof, ¿sí? Vamos a saber que es un hebraísmo la palabra, ¿sí? Porque no está en palabras en eslavismo ni en germanismo, no la encontramos. Solo la vamos a encontrar en hebraísmos, ¿sí? Entonces, y es la última letra del Aleph Beis, ¿sí? Ujú. La Sof. Y Sof en Yiddish también quiere decir fin. Mm. Sof. ¿Quiere decir perdón? Fin. Fin. Ah, fin. Ujú. Así que acuérdense, esta letra, la Sof, ¿sí? La vamos a encontrar solo en hebraísmos, por lo general como en último lugar, ¿sí? Y recuerden que a la vez que la letra se llama Sof, Sof quiere decir fin. ¿Ya todos lo copiaron esto? Ujú. ¿Sí? ¿Alguien lo puedo sacar? Sí, ¿Al sí. flyer? Sí, o sea, dejar de Sí. compartir pantalla. Sí. Perfecto. Entonces, em, sí, ahí les voy a escribir. Les voy a escribir o sea, cómo la palabra sof, ¿sí? Es otro hebraísmo. Es otro hebraísmo. ¿Sí? No, viene del hebreo y se escribe así. Y es der sof, ¿sí? Igual que en castellano, es el fin, ¿sí? Puede ser el fin, la conclusión, ¿sí? Eh, se los voy a escribir. Espérame un segundo que vuelvo el teclado. Es der sof. Fíjense que al ser un hebraísmo se escribe así. Ah, Agus, vos escribiste algo en el chat, no lo había visto. Sí, pero era porque justo estaban hablando del tema y no quería interrumpir. Ahí va. Lo de Yom Tov y todo lo. Sí. Pero se dice Bien. dice como Yon Tef, ¿no? O Sí, sea, sí, con sí, N, no pero M. sí, en realidad es con la N. Se dice Yontef. Yontef, con N. Yontef. Sí. Como que O Purim y sea, Hanukkah son fiestas más paganas, no paganas, sino que posteriores a la Posteriores, Torah. Sí, posterior a la Toire, exacto. sí, Pero sí en sí. la Brajó decimos de Leadlig Nersh Yom Tov, exacto. Ya, entonces, sí. miren, Yom Tov, ¿sí? La que vimos escrito Yom Tov, se puede transliterar de dos formas, ¿sí? Se puede transliterar o así, Yom Tev, con el ioncito, igual que en Yom Tev, o se puede transliterar así, directamente, Yontef. ¿sí? Como quieran. Purim y Hanukkah no serían Sí, Yom. estaba leyendo eso también. Sí. Ajá, Y, No pero. me acordaba. bien. Y Tov es por Toire. No, Tov es Tov quiere decir bueno Bueno. en hebreo, Ok. ¿sí? Y Rosh Hashanah y Pesach son las Yom, fiestas que en la Yom, diáspora tienen 2 días de ¿sí? festejo. Bueno, Rosh Hashanah en todos lados, en Israel también. Y perdón, ¿qué es Yom?
Día. Yom en hebreo quiere decir día. 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 Yom quiere decir Ok. día. Tov quiere decir bueno. Día bueno. Entonces, Ok. eso es lo que es literalmente en hebreo, ¿sí? Pero Ujú. con Yom Tov igual nos Me referimos, encanta. Yom Tev, nos referimos a estos días especiales, ¿no? Bueno, es el saludo de Good Morning o Agut Yom Tev, Agutiantes. Es la Agut Yom respuesta. Tev, exactamente, Agut Yom Tev. No, Agutioro también se puede No, decir Agutiantes. vos decís esto cotidianamente, ¿no, Nora? Sí. No, me equivoqué, me equivoqué con Agutior. Pero también se puede No, decir no. Agutiantes Cotidianamente no. a solo Cotidianamente de Agutior ninguna cuando forma. respondés. Por eso, O sea, cuando, cotidianamente no pero porque no todos los días son de fiesta. por eso Solo me vamos equivoqué a con decir, Agutior, me equivoqué con Agutior. no. Sí, sí. Yo tengo la duda hace varias clases de eso de Agutior. Nunca había escuchado que la gente todos los días conteste Agutior. Solo para ¿No? responder, sí. Es Solo una para responder el es día. una posibilidad. Es como Sí. una costumbre, ¿no? Porque Sí, en Sí, español como un montón de cosas que uno también dice que no tienen sentido literal en el Claro. día a día. ujú, Pero Sí. me llama ujú. la atención que en Ibrit no. Yo no recuerdo que digas Yana Tova cualquier día del año. No. Pero es que no, uno no dice Agutior. O sea, es la respuesta a buen día, buenas tardes, buenas noches. Es una respuesta. Es una respuesta. Mm. O sea, si vos lo querés decir como primera cosa, sí, la vas a usar solamente en Rosh Hashanah Claro. o en Yom Mm. Kippur, como se dice, ¿sí? O sea, Ujú. es una respuesta a un buen día, a un eso, ¿sí? Después sí se usa cuando en la fiesta, particularmente de Año Nuevo o Yom Kippur, ¿sí? Sí se usa agutior, agut, this your, que es lo que sea, le Claro, como agregamos otras deseo, no cositas. como saludo, como Claro, deseo. sí. También puede ser como, claro, también, ¿sí? Hasta que Zoom me pone Eh, confirme su idioma hablado. Parece que usted está hablando otro idioma. sí, Tipo a mí así. también me dijo Ah, eso. yo lo saqué. Recién se da Yo cuenta. lo saqué. A mí me A apareció y mí lo también. saqué. A mí me Sí, aparece. a mí me pareció lo mismo. No sé por Sí, qué, Y parece que es algo nuevo. sí. una pregunta, Este, el Agit Yor, que uno se oye también mucho de su familia, el Agit, ese Good. Es por una cuestión sí. regional, como depende de la región, se decía Git o Gut, como Ujú. si es yiddish ucraniano o Tiene yiddish que ver con polaco. eso, con la variedad lingüística. O sea, claro, Agit o está Gut, bien dicho. claro, Agityur está claro, perfectamente claro. dicho. Nosotros, como aprendemos Yiddish estándar, decimos Agut Yor. Es ¿Sí? más parecida al alemán, ¿no? En alemán no hay esa diferencia. En alemán hay también muchos ¿Sí? dialectos y Ah, variedades lingüísticas, pero no, en alemán, el alemán estándar también es sí. claro. O sea, gut es gut. Sí, sí. Y no, pero yor no es yor, es yar en alemán. Ah, Ujú. más parecido Eh, al ujú. ear. Claro, sí, yar, son todos, se parecen todos. Bien, entonces, ¿está claro entonces esto miren todo lo que pudimos hablar a partir de ese flyer? La ¿Sí? última palabra del flyer Sí. no entendí bien, porque es Yonte, Shvues. ajá, pero es con B grande, B larga. Ahí se los voy a transliterar. La palabra se escribe así. Ahí se los pongo en el chat. Aquí. ¿Sí? Ah, y si quieren decir, o sea, es Shvues es der Shvues, ¿sí? También es masculino. Der Shvues. Y se translitera Shvues.
¿sí? Yontef Shavuos. Te especifica qué Yontef es. Shavuos es la fiesta que se celebra 7 semanas después de Pesaj. Pesaj, Pesaj. ¿sí? Para conmemorar que se entrega la Torá en el monte Sinaí, ¿sí? Eso es Shavuos. Y no sé por qué se comen cosas con queso. Como la Es fiesta una de las costumbre. primeras frutas. Sí. A ver, Agus, ¿querés? Sí, Esperen, no, es hay largo. como... Después lo mando al grupo. Pero no es Dale, halajá, es minhag, es costumbre. es una costumbre. Igual que Bien. estudiar toda la noche, viste que se pasa de largo también. Sí, el Tikkun Lei Shavuot, todo eso son costumbres, digamos. La mitzvah es escuchar los 10 mandamientos en el Shil, en todo caso. Ujú. Bien, bien. ¿Sí? Entonces, eso. ¿Estamos con eso? Yo. Bien, súper. Tenés un eco. Sí, Agus, algo está pasando con tu audio que no sé qué es, pero tranqui, si estás muteado, no hay problema. Cuando hables, lo escucharemos y listo, no pasa nada. Bien, entonces, como dijimos la clase pasada, ¿se acuerdan que estábamos trabajando con el home, no? Vamos a ver un poquito de esta canción que mencionó Mari y que yo le dije que justo tenía preparado eso, ¿sí? Que se llama Quinta en Castelar o Quinta en Castelar, ¿sí? Vamos a escucharla. Es de un cantautor, digamos, que fue también actor, hizo mucha parodia, un ídolo, una persona muy, muy querida en su momento, Hebel Katz, ¿sí? Hebel Katz, y se los anoto. Que se lo llamó también el Gardel judío, Hebel Katz, ¿sí? Tenía que haber cantado Rubias de New York en Yiddish. Podría ser, ¿por qué no? Él nació en Vilna, ¿sí? Era lituano, en 1902, y muere, ¿sí? Tiene una vida muy joven. bastante corta, Ujú. sí, muere en 1940 en Buenos Aires, evidentemente por una mala praxis terrible. Eh, y fue muy, muy, muy popular y muy querido especialmente en la década del 30, ¿sí? Entonces, así como se lo llamó, se lo definió como póstumamente, ¿no? No en el momento. Como Gardel judío, él se definía como el más alegre de todos los judíos, ¿sí? Y lo, una de las cuestiones como muy, muy interesantes de las letras de sus canciones, que escribió muchas, muchísimas, es que él mezclaba el yiddish con el castidish, ¿sí? Mm. Con el castidish, con un yiddish rioplatense, típico de acá, ¿sí? Y vamos a encontrar muchísimos términos del castidish en sus letras, ¿sí? Y habla mucho de la vida cotidiana. Costumbrista es. Sí, muy, como de las vivencias de los inmigrantes, ¿no?
eh, en Buenos Aires, en las colonias, ¿sí? Entonces es muy, muy, muy interesante. Estoy Súper, viendo que súper, hay un súper. documental de él. Hay un documental que está muy bueno, Se re, llama Hebel Katz y Si sus alguien tiene el paisanos. y link, ¿lo sus pueden paisanos. compartir? Gracias. Sí. Está en YouTube, súper accesible, está re Ah, bueno, sí. véanlo. Ah, Sí, qué sí, sí. bueno. A ver, Tali, ¿vos La, tenés ahí el link? No, o sea, me apareció una nota en la Rolling Stone. Súper, vamos a... también. Ahí La No hay sale. canción de problema. Mosesville también la escribió él, es muy La costumbrista, muy escribió detalla muy bien él. la vida cotidiana. Sí. Les voy a mandar les voy a mandar el link. Pero esta a mí ya Sí. me figura que la letra es de Abraya Levin. Va de del libro donde la vi yo, dice Max Ese era el Salkin, cantante. letra de Abraya Levin. Ah. No sé, quizás. Sí, ¿sabes qué puede ser? Igual, sí, yo la tenía como que era de Hebel Katz. Pero sí puede ser que. Tiene Abraya Levin también sentido, ¿no? escribió un carnavalito. Sí, está bien. Mm, Puede ser, puede ser. se A ver. conocían Abraya Levin y La verdad Hebel no Katz. sé, porque Abraya Levin, ¿sabes qué? No sé de Abraya Levin. A ver. Sé que Abraya Levin escribió un carnavalito que yo canto. em, escribió un carnavalito, Mm. que es como el carnavalito como del humahuaqueño, Sí. Acá me pero aparece eso. sí, Sí. Acá sí, sí, encontré sí, la pero peli. está como la versión en Yiddish. Él es del 19, ¿no? Ah, no sé. Ahí creo que encontré la peli. Ah, buenísimo. Genial. Puede ser Marie. Tienen. Yo la tenía como que era de Hebel Katz, pero puede ser que sea de Abraya Levin. Sí, sí, dice eso el libro. A veces no está como muy claro. Y Sí. Max Salkin interpretó muchas canciones de Hebel Katz, Ah, ¿sí? Y evidentemente también de esta persona de Abraya Levin. Ujú. Así que sí, puede ser que sea Abraya Levin. Pero ya que estamos, está bien. Yo lo voy a chequear eso. Evidentemente debe ser, sí. El libro lo dice Abraya Levin, debe ser Abraya Levin. Ahora, Hebel Katz es lo que les digo. Si no es Hebel Katz y es Abraya Levin, tienen muchísimas similitudes. ¿Sí? Todo esto que les dije sobre Hebel Katz aplica 100%, o sea, tiene que ver con la canción A Quinta en Castelar, ¿sí? Y vale para los dos. En todo caso, era muy similar, si es Abraya Levin, que les cuento, está este carnavalito que él escribió, eh, también incluye mucho Castidish y habla sobre las vivencias de los inmigrantes, ¿sí? En Buenos Aires. O sea, son como muy, muy, muy similares en ese sentido. Ahí está, buenísimo. Excelente. Véanlo este documental sobre Hebel Katz, porque está genial. Es muy lindo. Ujú. Genial. Entonces vamos a ver. Igual lo voy a chequear esto, Mari, porque sí, si eso dice el libro, vamos a confiar en que es así. ¿Sí? sí, hay que ver. Aparte es una canción que yo no tengo, que yo realmente, Quinta Castelar, nunca la había cantado, ahora justo la voy a cantar pronto. Ay, qué Eh, lindo. sí, ¿Dónde? sí, sí, sí. Es un concierto que se hace por 80 años de actividad cultural en AMIA. Mm, Y es un concierto que va a tener de repente música, canciones en hebreo, canciones en ladino, bueno, algunas canciones en yiddish, que voy a cantar yo, como variado, un repertorio de música judía variada. eh, y voy a cantar esta, porque me pidieron cantar esta, así que sí, qué ¿Y lindo. dónde pero va a la ser tengo el que... concierto? ¿En AMIA? Eso es en el CCK. Ah,
Ay, ¿por qué no nos pasás después cuando tengas el link Sí, qué lindo. para ir? Les paso, pero me parece que ya El están flyer como link. que se agotaron, es gratuito, como ya no hay más No, entradas. es lo que pasa pero siempre. puede haber tal vez haya una lista les voy a averiguar, Sí, ¿Cuándo sí, es? les voy a averiguar. Esto es el lunes, lunes que viene, El lunes 9. 9. Yo les digo, yo soy muy, a mí me genera un poco de, si ustedes quieren, yo les paso las cosas que hago. Me genera Sí. como cierta incomodidad, como difundir, ¿se entiende lo que quiero decir? Como ¿El de No, pero autobombo? al revés. No, para No. nada. me genera Porque como que Sentilo no, no como me cuesta un difundir, poco. sino como compartir. Les voy a compartir. Sí, O porque sea, por ahí Sí. Es somos que re requeremos que lo Sí. compartas. Sí, Sí. yo te digo, Dale. yo no quería interferir, pero yo había visto clases tuyas en la librería de la Rama sobre canciones en Yiddish y todo, y me encantó y no Sí, lo quise hacer porque era un sábado y no tenía tiempo para ir, pero sí, también es tampoco eso, que es una quise, propuesta distinta, pero claro, sí, totalmente. Bueno, me yo les voy a reinteresó. mandar, sí, soy como muy particular con eso, me cuesta un poco, pero lo voy a hacer, No, pero nos lo voy a hacer. interesa. Sí, Claro. recontra, sí, lo voy a hacer. Bueno, gracias sí, como aval, lo voy a hacer. Y bueno, entonces está buenísimo tener este dato, porque no, es una canción que no la tengo como súper investigada, como es muy reciente. Pablo, ¿vos querés decir algo? No. Ah, listo. Listo. Bueno, igual lo de Hebel Katz viene súper a cuenta porque es, como les decía, es una figura súper importante y vamos a ver alguna otra canción de él, seguramente. Alguna canción de Hebel Katz, si es que esta no es suya. Y es de Abraya Levin, como dice Mari. Bien. Entonces, vamos a ver un poquito. Vamos a escucharla primero, ¿sí? Vamos a escucharla, cantada por Max Salkin. Les voy a compartir el audio y la pantalla. Esperen. Ahí va. Un segundito. Vamos a escucharla, después vemos la letra, ¿sí? Y no la vamos a ver entera tampoco. Compartir pantalla. Esperen que comparto el sonido. Share computer sound. No. Share computer sound sería, sí, a compartir el sonido. Vamos. A ver, me van a decir si se escucha, ¿eh? ¿Se escucha? No, ¿No? no, No se escucha. Un segundo, entonces, a ver. no. Ujú. Tranqui, A esto ver, suele vamos ser a ver esto. complicado. Sí, siempre es un tema. No, igual yo no sé por qué ahora me está surgiendo la duda, pero no suelo tener. A ver. ¿Ahora? ¿Tampoco? No. Emiliano se ¡Qué ponía re mal cuando no raro! le salía esto. No, pero esto es raro porque. Es raro porque. A ver. Es raro porque no hay mucha opción. Simplemente como. A ver ahora. Ahí sí, Ahí sí. ahí Ah, sí. excelente. Listo, Ahí se escucha buenísimo. Bárbaro. Vamos entonces. Ich hab a Kinte in Castelar mit a Terrene fin a Hektar, mit a Pilete, mit a Jardin, fin de semana ki mi chahin. Fin
beginnen nun am Maje Tichon und geh rein so in der Pilette. Gib ich euch mein Wort, als ich fühl sich dort, besser wie beim Tisch in der Roulette. Später euch spaziert, geht mein Weib mit mir, die Ziona Short und a Campere. Im Bombace sich, Stiefel anstatt Schicht, seh ich euch also wie Martin Pierre, bei mir in Kinte, in Castellar, mit a Terrene, fin a Hektar, mit a Pilette, mit a Jardin, fin de semana, die mich hin. Aber nicht als Ding, kommt dann also gering, in der Woche ist noch zum Verleiden. Kommt es aber sind die Kinder frei, kenn ich schon die Zures nicht durchs Meiden. Machet unen Gäst, kommen wie a Pest, alte, junge, kranke und Gesinnte. Stromen und Assot, fuhren sich zu neu und verbringen du bei mir in Kinte, in Castellar, mit a Terrene, fin a Hektar, mit a Pilette, mit a Jardin, fin de semana, in mich Der will trinken Tee, jener will Kaffee, einer beit a Tasse Schokolade. Jener ist gursat, doch wollt nicht geschad, a Biskotche mit a süße Mate. Zu der Mittagsschuh, alle seinen du, es fällt beim Tisch Cholile, fin sei keine. Frische Luft ist geht, kriegt man Appetit, fresst man als es knackt hinter die Zähne. Bei mir in Kinte, in Castellar, mit a Terrene, fin a Hektar, mit a Pilette, mit a Jardin, fin de semana, die mich hin. Tracht ihr dann bei sich, habt es aus der Riech, wer darf Kindes, wer darf die Pilette? Ich pack alles ein und fuhr in Stutterein, auf mein ausgedrehten Bicyklette. Ich trag doch nicht kein Sach und ich fuhr sie gleich zu a paar Redakties Gewisse. Ich beit sie bei sie ein, als morgen soll schon sein, auf der ersten Seite als Annabisse. Ich verkäuf a Kinte in Castellar, mit a Terrene, fin a Hektar, mit a Pilette, mit a Jardin, die Welt mein Futter, und schnell der Fin. Bien. ¿Qué pudieron entender? Espérame un segundo. Ahí estamos. Seguía con las publicidades. Bien. ¿Qué? ¿Entendieron? ¿Pudieron captar algo? Creo que sí. ¿Qué es Bien. Jolile? No me puedo acordar, me sonaba la palabra Jolile. Jolín es como Jolile. Dios no lo quiera. Ah, ¿Qué es Jolile? Jolín es como Dios no lo quiera. Hasbe Es como algo Jalile. así. Hasbe Claro. Jalile se dice en hibrit Sí. o en yiddish, sí. También No, en porque inglés es Jolile. 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 Pero es Ajá. un término de hibrit, o sea, en algún Sí. lado lo escuché, ¿no? Sí, Por claro. en algún ejemplo, momento dice Tsures, que es problemas, ¿no? Que le trae problemas. Muy bien. pero vos me... Jolile no Esperen, es vamos a también anotarlo. no es propio de los turcos decir Jolile. Hasbe Jalila es una expresión en hebreo que se Sí, utiliza en Exactamente. hebreo. para decir Exactamente. Dios no quiero, Hasbe Shalom. Es- Lo usan todos. Sí, Sí. seguramente lo Abarrish, usan todos. Sí, sí, claro, sí, tal cual. yo lo uso. Sí. Se los voy a anotar. Se los voy a anotar. Esperen. A Frage, Jasmin, vos meint Yo. bei mir in o bei mir is? Muy bien. Ahora lo vamos a ver. Vaimir in Ok. Quinte. Mm. Sí. Esperen que les voy a anotar. Les voy a Jolile. Ay. Ahora vamos a ver la letra, ¿sí? No toda, obvio, pero porque es larga.
Jolile. ¿Sí? Es como una interjección. Puede funcionar Es como un hebraísmo adverbio. también. Es un hebraísmo. Ajá. Pero ¿cómo se dice, por ejemplo, en una frase, cómo dirías? Bueno, vamos a ver qué dice acá en la canción. Por ejemplo, podría ser que te podés enfermar. Du kannst Jolile, krank werden. No importa, como que no te enfermes. ¿Se entiende? Mm. Que Dios no lo quiera, te puedes enfermar. Por ejemplo. Ahora vamos a ver igual la canción, ¿sí? ¿Qué más me habían dicho? Aparte de lo del by meeting quinte, ¿sí? ¿Algo más? ¿Algo más habían podido captar? ¿Pudieron escuchar los términos del Castidish? Sí, me encanta. Un montón. Filete. Me encanta todo con la E. Está muy bueno, sí. Short, bombacha. Campere. Me encanta como dice fin de semana. Fin de semana. Fin de semana directamente la deja así, fin de semana. Fin de semana queda así. Queda fin de semana. Jaín quiere decir el fin de semana estoy ahí. Ahora vamos a ver, sí, porque ya la conocemos a Hin. A Hin la conocemos. Nishtahin o Nishtaher. Ahin quiere decir hacia allá. ¿Se acuerdan? Que Aher era hacia acá. Ahin quiere decir hacia allá. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué es campere? Campere. Campera es lo que es el abrigo, la campera, lo que te pone. Claro, porque debe ser un término que usamos acá, ¿no? Chaqueta, Tal vez allá no se usa. Como chaqueta. Abrigo. ¿Será como chaqueta? Un abrigo. Sí. ¿No usan campera en Ecuador? No. ¿No? ¿Cómo se llamará, no? Un suéter, un abrigo. Es una chompa. chaqueta. No, pero la campera es más como... o con cierre. Claro. Chompa, le decimos. ¿Cómo le dicen? Es una jacket, es una chaqueta, ¿no? Chompa. Chompa. Sí. Mira vos. Qué interesante. Es como parecido a jumper, como quizás es un ¿será? anglicismo. Muy posible. Siento que debe ser un anglicismo adaptado al español. Seguramente. ¿Pero jumper también quiere decir campera? No, un jumper es No, un claro, Es otra jumper cosa. es otra cosa. Es No, como sí, el flashé. Sí. Pero bueno, entonces a ver, quizás. Muy bien. Vamos a ver. Chocolate. Así se mate, me encanta. Mate, claro, tenemos mate. Perfecto. Bien, ¿alguien más recuerda algo que haya? Dice que, Sí. dice que la quinta es de 1 hectárea. Bien. Martín Bien, Fiere. bien. Lo estoy Martín leyendo, Fiere, Martín Fiere. Martín Fiere. Sí, bien. Bueno, vamos a ver. Bicicleta, claramente, pilete, eso. Ajá. Bien, de todo Pero, eso, a ver, claro. una pregunta. ¿Cómo frage? Frage. Que esas, digamos, yo entiendo la idea etnográfica y hasta humorística que tiene, que ha tenido él en incluir esas palabras ahí, pero eso se usaba. O sea, Sí. El Casidish, sí, claro. Sí, recontra. Mira. Es que nace justamente como, digamos, Un es idioma la intermedio. forma, claro, como que lo idillizan de alguna forma términos del español, Pero como que esos lo sinónimos aproximan que al tienen, yiddish y lo pero, usaba la digamos, gente para cotidianamente. un hablante yiddish, que conoce esas palabras en yiddish, igual las va a usar en castidish. Sí, es que justamente para comunicarse Depende con con quién fuera. hable. Depende con quién hable. Sí, igual tuvo una vida muy corta eso. Hablaban yiddish algunos peones rurales y las empleadas domésticas, así que estaba mezclado con el español también. Claro, es como dice Mario, o sea, no, tampoco prosperó demasiado porque, digamos, era lo que tal vez les salía a los inmigrantes cuando llegaban.
Y también Después me no es que parece esos términos se que incorporaban demasiado. Pero eran términos que no existían. En Iban Europa, aprendiendo español quintas y y peletas no había en Rusia. Claro, capaz que no, sí. Claro. claro, puede ser también, Mate. puede ser. Como bombille. Claro. Pero es verdad, camper. yo también, yo entiendo lo que dice Gabriel, o sea, por ejemplo, mis abuelos que vinieron en el 46, o sea, después de la Segunda Guerra, que hablaban Ah, coso, entre ellos hablaban en yiddish, o sea, ¿con quién iban a hablar? O sea, n- Sí, pero como sí, esto sí, es se que, más de los entiende. inmigrantes de la claro, primera de ola, la que primera oleada, justamente claro, Exactamente. eran de las colonias y claro, de como las que colonias. tenían que tener un léxico compartido con los peones, Claro. con toda la Claro. gente de ahí que hablaba castellano. Exactamente. Durante Sí, los Después cursos de no se febrero hubo mantuvo. un taller de Castirish, capaz que Yo esté lo perdí. grabado. Muy lindo, muy interesante. y Vamos a parece, buscarlo. me Capaz que parece que haya quedado también, en YouTube. me parece que mucho de eso también pudo haber venido del campo, ¿no? Sí, Claro. totalmente. 100%. Pero claro, es que no, después no siguió porque no hay necesidad, como que no hay ya necesidad. No, ya se habían Tal incorpora cual. el castellano y ya está. Por eso tus abuelos, tal y como no, ya O sea, hablaban mal castellano, pero no es que, De otra forma. claro, no es que tenían palabras del castellano, sino que obviamente pronunciaban mal. sí, pronunciaban mal, pero ando a Pronunciaban saber si mal. no, pero ando a saber si en esa mala pronunciación tal vez no, en vez de decir campero, no decir tal vez le salía sin querer como esa, como desinencia con de la E, que es típica, o sea, está muy presente en el Yiddish. Tal vez le salía de esa forma. O sea, esto no fue pensado, muy pensado, esto fue como, Orgánico, sí. sí, sí, Espontáneo, la necesidad de y sí. comunicación. Pero Puede algo ser una similar. pregunta. Puede ser que esto es una reacción muy típica del Yiddish en todas las regiones. O sea, Vos que va decís, tomando palabras de, no sé, iban tomando palabras por ahí de Grecia, griegas, palabras vos decís de como, países que, lo digo y también las preguntando. idillizaba, como que hacían que sonaran un poco más parecido a como podrían sonar en Yiddish. Yo digo también por una Probablemente frase pudo haber de Bashevis pasado. Singer, que no me acuerdo si en los talleres estos la dijeron o la leí en algún lado, que Bashevis Singer decía esto de que el Yiddish era como que iba tomando palabras de otros idiomas y algo así, tendría que buscar las frases. Nada más. Sigue Eso sí, desde sucediendo. ya. Eso, claro, totalmente. Sí, sigue sucediendo. Ujú. Es que el Y Yiddish Alrededor de Nueva York. como lenguaje de la diáspora debe haber ido tomando de cada lugar ujú, para poder claro, Eso, comunicarse. sí, eso no es propio del claramente. Yiddish, es propio de todos los idiomas inmigrantes. Sí, iba Acá a decir tenés eso también. el Spanglish, en el cual se toman palabras inglesas y Claro, se las claro. castellaniza. El Totalmente. portuñol. El portuñol. En Sí, los, es universal eso. en los Los negocios idiomas de son. los hasídicos, alrededor de Nueva York, sigue sucediendo muchísimo. Muchos empleados aprenden el yiddish hasídico, pero Mm, si escuchan a los hasídicos hablar, hay un montón de términos en inglés que los han yiddishado, o sea, claro. o sea, Sí, sí. Más los Sí, o neologismos sea, que las tienen que lenguas ver con son. la tecnología también. Obvio, hay un montón de neologismos, Claro. sí, 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 un montón, sí, sí, son, o sea, es totalmente permeable y maleable y todo, o sea, claramente, pero sí, funciona en general con las lenguas, ¿no? Sí, tal cual, exactamente. Entonces, veamos esta cuestión yo les voy a compartir pantalla, lo que vamos a ver es una transliteración que no es una transliteración estándar, que es la que venimos viendo, sí, la podemos pasar a la estándar. No la tengo escrita, la tengo escrita directamente en esta transliteración para hispanoparlantes, ¿sí? Pero la podemos ir transformando si queremos. Bien, ven mi pantalla, ¿no? Sí. Ahí. Perfecto, súper.
Entonces tenemos Ay, que ahora se ve. ich, ¿sí? Podemos ir escribiendo, lo voy a transliterar, ¿sí? Vamos a manejarnos ahora con la transliteración, ¿sí? Lo voy a transliterar en el chat como en la estándar, ¿sí? Ich habe a Kinte in Castelar, ¿sí? Castelar. Ich habe a Kinte in Castelar. ¿Entendemos esto? Sí. Sí, claro. Sí. Perfecto. Tengo una quinta en Castelar, ¿sí? Quinte, claramente, quinta. Esto no lo vamos a ver en otro, o sea, es un término en castidish. Ich habe a Kinte in Castelar, ¿sí? Mit a terrene, otro, mit a terrene, fun a hectar. Con un terreno de... No, de una Sí, hectárea. sí, Sí. exactamente. Mit es con, ¿sí? Eso lo sabemos. Mit Sí. a terrene, de terreno, fun, que quiere decir de, Sí. fun a hectar, de una hectárea, ¿sí? Vamos a quedarnos, yo lo estaba transliterando, pero vamos a quedarnos con esto. Mit a pilete, mit a jardín, ¿sí? Pilete, pileta, jardín la deja igual que en castellano, mitad pilete, mitad jardín. Y esto me interesa, ¿sí? Fin de semana, Für ich ahin. Ahora, ¿qué pasa si tenemos esta palabra für? ¿Sí? Ich, yo, ahin, que es lo que comentaba antes, Ahí. que es hacia allá. ¿Sí? Tenemos hacia allá. Esperen, si yo hago esto, a ver, esperen, si yo hago esto, ¿ustedes siguen viendo mi pantalla? Sí. Bien, entonces, ¿qué pasa con este término für? No veo yo, no Yo sé veo si soy todo. yo. No, yo tampoco, ahora veo todo ¿No? negro. Puso Ah, ¿ven mitad todo negro. negro? Vemos un Mitad, cuadrado mitad. negro que pusiste Ah, sobre el listo, coso. ya. Eso por eso estaba preguntando. Perfecto. Esperen, le vamos a Sí, sacar no, esto. no, se nos colgó la Windows. Ah, se nos fue. Ok. Sí, se ve un cachito de Ahora se ve un cachito. Claro. Genial, quería saber eso. Listo, entonces ahora sí ven pantalla. Perfecto, Sí. ¿qué pasa con esto? Fur. Esto en realidad, acá esta canción está, no está en Yiddish estándar, ¿sí? No está en Yiddish estándar, se canta según alguna variedad lingüística o una mezcla. Pero el término, si lo es forn, ¿sí? Viajar. Forn quiere decir viajar. Viajar. Forn. Esperen que lo estoy escribiendo. Au. Forn. ¿Por qué no se cambia acá? Estoy con un problema que no quiero cambiar al teclado en hebreo y no lo puedo lograr. Algo está pasando. Ah, voy a sacar esto. A ver. No puedo. Algo está sucediendo raro. Esperen, voy a dejar de compartir. Ahora me parece que sí, va a estar todo bien. Sí. No me dejaba cambiar el teclado por compartir pantallas, rarísimo. Form. Form quiere decir viajar, pero no es viajar de cualquier forma. Form es viajar en un vehículo, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, no significa hacer un viaje, digamos, sino... Ah, form es viajar. Es viajar. Sí, Pero o en sea, un vehículo. viajar de hacer un viaje. Sí, sí, puedes hacer un viaje. Pero, Sí, sí. Nosotros vimos esa sí. palabra el año pasado en una canción que hablaba de Sí, patitos, la Ginebra lucecita Perele. y todo eso, sí. No me Gilden Sí, acuerdo. Gilden Sí. ya, Form.
Schnirele Perele, ¿te acordás, Gaby? Y Guada estuvieron en el taller que yo di. Guada, ¿vos estuviste? Sí, ¿no? Y Ani, ¿vos también? Sí, Me sí, parece re. que sí. ¿Se acuerdan que vimos Schnirele Perele? Sí, Gilden Effort, ¿no? O algo así. Ujú. Ya la ¿Pero vamos era a la ver. misma palabra? La podemos saber. Sí, es Forn, se Ah. refiere a Forn. Ujú. El taller Ya la de vamos a ver. canciones, sí. Sí, el taller, sí, que lo di en el marco del seminario. Sí, sí, sí. Esperen. Entonces, sí, es viajar, ¿sí? En este caso, viaja en algún, no sé, puede viajar en vehículo, ¿sí? Entonces, si lo pasamos ahí de ya estándar, en vez de decir fur, va a decir for. For ich ahin. Y fíjense que tenemos fin de semana, y no dice fin de semana ich for ahin. No dice ich for. Porque tenemos primero, ¿se acuerdan que yo les comenté que el verbo va en segundo lugar? B2. Esta cohesión del verbo en segundo lugar que es como esencial. No podemos decir fin de semana, estar hablando o un adverbio, usar un adverbio de tiempo, de lugar, y después el pronombre personal. No. Después de un adverbio va el verbo, ¿sí? Fin de semana, for ich, no, ich for ich ahin. ¿Sí? Si lo queremos escribir fin de semana, for ich ahin. Hacia allá. Viajo hacia allá. Perdón, ¿Sí? Viajo allá. ¿podés repetir, discúlpame, lo del verbo? Sí, el verbo está en segundo lugar. Igual que como decimos, que cuando decimos ich hob a quinta en castelar, ¿sí? El verbo está en segundo lugar. Ahí tenemos primero, el tema es que empezamos con el pronombre personal ich hob a quinta en castelar, ¿sí? En este caso, como la frase no empieza con el pronombre personal, sino que empieza con este fin de semana que se está refiriendo a un momento, ¿sí? Sí. ¿Sí? Podría ser un adverbio temporal. Claro. No voy a decir fin de semana ich for ahin. Voy a decir fin de semana for ich ahin. ¿Sí? Sí. Ahora, esto porque en este caso este fin de semana está primero, ¿sí? Pero yo también podría decir así. Podría decir Ich for ahin. eso, ich for, for, fin de semana ahin. Ah, fin de semana primero. Por ejemplo. ¿Ya no podrás pasar la letra, eso que estabas compartiendo? ¿O es Sí, una... sí. Sí, No, por la favor. paso, Sí. obvio, la paso por el grupo. Así la puedo Ich imprimir. for, fin de semana ahin. Sí, yo también pasé una fotito con la Ah, letra, sí, así que está en sí. el WhatsApp. Ah, gracias. Está entera, ¿no? Está entera ahí, sí, sí. Está quizás un poco chiquita, pero después me fijo si le saco una foto más. Por más eso, mejor. porque el de Jazz era un poco más grande. Sí, se las voy a Claro, pasar claro. también, se las paso, pero están las Porque no dos, veo perfecto. nada. Sí. Ahin. O ich for ahin, fin de semana. Podría ser también. Ich for ahin, fin de semana. Podemos decirlo de distintas formas. O ich for ahin, fin de semana. Pero si vamos a empezar con fin de semana, es
fin de semana, vor ich ahin. ¿Sí? Y eso es súper importante. Entonces, vamos a... Encontré una frase en el diccionario con ajín que no la conocía, pero debe A ser ver. ajín und Zurich. Ujú. Ir y volver. Hacia allá, claro, un Zurich y vuelta, y Regreso. vuelve. Y Y vuelve. Ida y vuelta. Claro, Y ida y está vuelta. la que habíamos aprendido, ajín nitajer, también. Bien. Está en el de Marcos Greenstein. Bueno, entonces tenemos ahin, un Zurich, un Zurich. Zurich me sonaba a la canción de Avise de Masu, pero en alguna parte está Zurich. Zurich. Umbrengen mein Masel Zurich. Eso, Umbren, claro. Y que me traiga la suerte de vuelta. Umbrengen mein Masel, traer la suerte, mein Masel, mi suerte, mi fortuna, nuevamente, de vuelta. Zurich. Zurich es de vuelta. Nuevamente. Zurich. Y Claro. Ahin Zurich quiere decir hacia allá y hacia acá. Ahin und Zurich. Ahin und Zurich. Ida y vuelta encontré que decir. Claro, ida como hacia allá y Zurich de vuelta. Zurich es de vuelta. En realidad Sí. ahí ajín cambia un poquito el significado, porque no es, o sea, en otras partes está como allá o allí, ¿no? O hacia allí. Allí, ahin siempre va a implicar un movimiento, ¿sí? Ahin Claro. es hacia allá. Es hacia allá, ¿sí? No es directamente allá, porque allá habíamos dicho que decía, era dort, ¿se acuerdan? Dort. Claro. Dort. No es allá. Esto implica movimiento, es hacia allá. Por eso la canción dice fin de semana vor ich ahin. Viajo hacia allá. Claro. Una cosa es decir estoy allá y otra cosa es decir estoy yendo hacia allá, estoy hacia allá, voy hacia allá, ¿sí? Movimiento, implica movimiento, lo mismo que aher es hacia acá, hacia allá y hacia acá. Acá se dice do. Claro. Do. Nosotros Es estático. Hacia Claro. acá es ahora, hacia allá implica movimiento y dort es allá. ¿Sí? Claro, iba a decir que en Yiddish es una sola palabra que nosotros tenemos dos, porque decimos hacia allá o para allá de última, no sé, menos correcto seguro. Claro. Podría ser, sí. ¿Se entiende? Bueno, yo les voy a mandar la letra, ¿sí? Ahora igual está también en la que mandó del libro de Mari, que seguramente haya alguna diferencia, posiblemente, después las vemos, y ya la tienen y seguimos la semana que viene. No vamos a entrar muy en profundidad, no es que nos vamos a poner a analizar todo, pero sí algunas estrofitas, algunas cuestiones que nos interesan puntualmente, ¿sí? De la canción. Yo. ¿Yo? Bueno, a Scheinem Dank. Seid gesund. A Scheinem Dank. Seid alle gesund. Seid mir alle gesund. Ja. Und Bis Freitag. Bis Bis Freitag. Freitag. Class. Jo. Class o class? Jo, Lektie. Lektie. Lección. Esperen un segundo que voy a... No, o sea, quien quiera puede irse. Simplemente lo que quiero hacer es, y no olvidarme de esto, es transcribir el chat antes de que cierre la conversación,
A ver, y no lo haya copiado. Listo, ya está. Seid mir alle gesund. Sei gesund. Sei gesund. Vielen Dank.